El día de hoy vamos a presentar la solución de un ejercicio de álgebra lineal enfocados en el tema de los espacios vectoriales. El ejercicio a demostrar es el siguiente. Demuestre que si W1 y W2 son subespacios de algún espacio vectorial real V, entonces la suma de estos dos, W1 más W2, donde U1 más U2, tal que U1 es elemento W1 y U2 es elemento W2, también es espacio vectorial. Es decir, vamos a demostrar que la suma de subespacios también es un espacio vectorial. Pero antes vamos a recordar rápidamente el concepto de espacio vectorial y el de subespacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Un conjunto de objetos V se llama espacio vectorial y sus elementos vectores si se han definido la suma de sus elementos y la multiplicación por escalar. Esto dentro de la cerradura del conjunto. En este caso vamos a darnos un U y un V, elementos del conjunto V, y un delta elemento del conjunto de los números reales, donde al multiplicar delta por alguno de los dos elementos, en este caso la U, y sumar solo el otro, es cerrado con respecto al conjunto V. Ahora bien, ¿qué es un subespacio vectorial? Se dice que S es un subespacio vectorial de V si S es un subconjunto no vacío de V y cumple las mismas operaciones de suma y multiplicación por escalar. También existen otras 10 características para demostrar que un conjunto es un espacio vectorial. Sin embargo, en este momento vamos a enfocarnos en la demostración del ejercicio. Vamos a demostrar por definición de subespacio que hay cerradura en la suma y producto por escalar. En este caso vamos a darnos un delta, elemento del conjunto de los números reales, y dos elementos. El primero es U1 más U2 y el segundo V1 más V2, ambos dentro del conjunto de W1 y W2. Vamos a notar lo siguiente, que el elemento U1 en este caso está dentro del conjunto de W1, que es un subespacio, y el elemento U2 está dentro del conjunto W2, que también es un subespacio, y lo mismo pasa con el otro elemento. Entonces vamos a demostrar que al multiplicar el delta del conjunto de los números reales por alguno de estos dos elementos y sumándoselo al otro, es cerrado con respecto a W1 y W2. Vamos a demostrar lo siguiente, que delta multiplicado por U1 y por U2, al sumárselo al otro conjunto, es cerrado en W1 y W2. Distribuimos, queda de la siguiente manera, y simplemente quitamos dos paréntesis para poder efectuar la suma. Ahora atención, notemos el siguiente paso, que los elementos que están intercalados, como en este caso delta U1 y V1 y delta U2 con V2, son ambos del mismo subespacio. En este caso tenemos que U1 más V1 son del subespacio W1 y que U2 y V2 son elementos del subespacio W2. Ahora bien, vamos a agruparlos de manera que queden juntos los mismos elementos del mismo subespacio. Los agrupamos en paréntesis para mayor orden y vamos a darnos la siguiente equivalencia. Delta U1 más V1 va a ser ahora un U3 y delta U2 y V2 vamos a definirlo como V3. Ahora, al aplicar la suma para demostrar que se encuentra dentro del espacio que teníamos definido, el conjunto W1 y W2, vamos a darnos cuenta que al ser U1 y V1 elementos del mismo subespacio, que en este caso es W1, nos damos cuenta que U3 es del subespacio W1 y que los elementos W2 y V2 también son del subespacio W2, y nos damos cuenta que V3 es del subespacio W2 y que la suma de estos dos se encuentra dentro de el conjunto que nos habíamos dado en un inicio. Entonces demostramos que por lo tanto W1 más W2 es subespacio vectorial, por lo tanto la suma de subespacios es un espacio vectorial.